Hola, bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro curso de Excel. En este capítulo vamos a aprender a ordenar datos en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. Como hemos hablado en los capítulos anteriores, la ordenación de datos es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de datos. En esta ocasión vamos a ver cómo ordenarlos en una tabla dinámica o en un gráfico dinámico. Podemos ordenar, como habéis visto, por orden alfabético, de valores más altos a más bajos o de más bajos a más altos. Deciros que ordenar es una forma de organizar los datos de forma que sea más fácil encontrar elementos específicos que necesiten un examen más detallado. Hay algunas cosas que debéis saber y es que los criterios de ordenación varían según la configuración regional. Aseguraros de tener puestos la configuración regional y el idioma en el panel de control del equipo donde estáis, porque puede variar si tenéis otro país o otro tipo de moneda o otro tipo de fecha. Deciros que los datos que tienen espacios iniciales no se van a ordenar bien, podemos tener errores, entonces es mejor que los datos no tengan espacios delante, ¿vale? Saber también que no podemos ordenar entradas de texto distinguiendo mayúsculas y minúsculas. Y por último, deciros que no podemos ordenar por color de fuente o de celda como en las tablas normales, y tampoco podemos ordenar por indicadores de formato condicional como conjuntos de iconos, etcétera, etcétera. Pues bien, es muy interesante saber cómo se ordenan los datos en las tablas dinámicas para optimizar nuestro trabajo. Aquí tenemos nuestra famosa lista de la compra, la cual vamos a seleccionar los datos, nada más. Le vamos a decir insertar y podemos una tabla dinámica recomendada o una tabla dinámica. Ya tenemos la tabla o el rango de datos, donde lo queremos colocar en una nueva hoja de cálculo, o en esta que existe le diríamos la ubicación de las celdas donde queremos que aparezca. En este caso le vamos a decir nueva hoja de cálculo. Le damos a aceptar y, como veis, ya tenemos creada la tabla dinámica. Ahora simplemente tendríamos que arrastrar los elementos que queramos a donde queramos. Vamos a arrastrar elementos a valores, a filas, ¿vale? Ya tenemos las etiquetas de fila. Vamos a insertar, por ejemplo, las cantidades, en las sumas de cantidades. Vamos a arrastrar el precio unitario y vamos a arrastrar el total. Pues bien, ya tenemos aquí la tabla dinámica creada con los datos que nos han interesado más. Saber que podemos también aplicar filtros aquí, y veis, aquí arriba tendríamos la opción de que nos mostrara qué categorías queremos que nos muestre y qué categorías no queremos que nos muestre. Pues bien, vamos a pasar a la hoja 3 que tengo aquí, lista de compra, tabla dinámica, a la 1, que ya lo tengo organizado, y ya tenemos un gráfico. Os enseño cómo se pone un gráfico, pues muy sencillo. Vamos a insertar, vamos a decirle gráfico dinámico y nos va a insertar el gráfico dinámico que nosotros elijamos, líneas, circulares, etcétera. Vamos a elegir uno de columnas, sencillo, y nos lo pone aquí en la tabla. Ya tenemos los mismos datos que tenemos en la tabla dinámica en el gráfico. Pues bien, para ordenar datos, las etiquetas de fila que nos aparecen aquí, que son todos los elementos, podemos decirle que nos los ordene, igual que una tabla normal de la A a la Z, ya los tenemos, o de la Z a la A, ya los tenemos. Como veis, otra vez automáticamente toda la fila de datos cambia y se ordena. Podríamos utilizar más opciones de ordenación, y si queremos ordenar los datos, los precios, por ejemplo, los precios unitarios, simplemente haciendo clic en cualquier celda de esta columna, le decimos con el botón de la derecha ordenar de menor a mayor o de mayor a menor.
Como veis, se vuelve a ordenar de mayor a menor, se vuelve a ordenar de menor a mayor y tendríamos también las ordenaciones más opciones. En este caso no tenemos más, igual que en la suma del total de cada producto podemos ordenar también de menor a mayor, de mayor a menor. Como os habéis dado cuenta, automáticamente cuando ordenamos una columna de datos, el gráfico también se ordena, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ordenar la fila suma de total de mayor a menor. Como veis, se acaba de actualizar el gráfico también y se ha ordenado de mayor a menor. Lo vamos a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor. Ahora vamos a ver cómo ordenar en el gráfico directamente. Pues bien, para ordenar directamente en el gráfico, lo que hacemos es seleccionar las etiquetas de fila, en este caso elemento, ¿vale? Y aquí arriba, veis, ordenar de la A a la Z, ordenar de la Z a la A. Como habéis visto, se ordena el gráfico, porque le acabamos de dar la orden, y también se ordena la tabla. Fijaros que se ordenan las dos cosas a la vez. Vamos a cambiar ahora de la A a la Z. Fijaros cómo se ordena la tabla y el gráfico a la vez. ¿Veis? Pues bueno, más sencillo imposible. Simplemente pulsando en los datos de los elementos también podríamos ordenarlo. Vamos a hacer de la Z a la A lo mismo. También podríamos ordenar los datos de la columna. Fijaros aquí, si seleccionamos todo el gráfico, todas las barras, también nos permite ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, porque en este caso ya estamos ordenando los datos, ¿vale? Como veis, se ha ordenado de menor a mayor. Si queremos ordenarlo de mayor a menor, como veis, se ordena automáticamente el gráfico y la tabla. Pues bien, así de sencillo es ordenar datos en una tabla dinámica. Recordar que si tenéis el gráfico de la misma tabla y es un gráfico dinámico, en cuanto ordenemos algo, aquí vamos a ordenar de la A a la Z, como veis en el gráfico automáticamente se nos ordena. Pues bien, hasta aquí este capítulo, espero os haya resultado interesante.